¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona por amor? ¿Acaso el corazón tiene fronteras? ¿Existe un límite para lo que sentimos? ¿O amar demasiado puede ser el comienzo de nuestra propia destrucción? ¿Y si te dijera que, detrás de uno de los romances más intensos de la historia de la literatura, existe una mujer que se atrevió a desafiarlo todo: la moral, la sociedad, el matrimonio, el miedo, todo por un amor que consumía hasta el alma? Anna Karenina no es solo un personaje, es el reflejo de miles de mujeres que han amado con tanta fuerza, que terminaron rompiendo con el mundo y consigo mismas. Es el símbolo de una pasión que roza la locura, de la búsqueda de libertad en una época que asfixiaba los deseos, del valor de vivir lo que la mayoría solo se atreve a soñar, pero que también cobra el precio más alto. Este vídeo es más que una historia, es un descenso al abismo de la pasión, es sobre lo que ocurre cuando el corazón grita más fuerte que la razón, y nadie está preparado para enfrentar las consecuencias. Vas a acompañar, minuto a minuto, la trayectoria de Anna, una mujer brillante, seductora, sofisticada, atrapada en un matrimonio sin vida, hasta que una mirada lo cambia todo, y lo que parecía solo una chispa se transforma en un incendio imposible de controlar. A lo largo de esta historia, sentirás en carne propia los dilemas que muchas personas enfrentan en silencio. Amores imposibles, deseos que no caben en las normas, decisiones que lo cambian todo, y un tipo de sufrimiento que solo quien ha amado demasiado es capaz de entender. Pero prepárate, este vídeo no es ligero, es real, crudo, intenso. Es sobre aquello que escondemos detrás de sonrisas, sobre lo que reprimimos para complacer al mundo, y sobre lo que perdemos cuando dejamos morir al amor en nombre de las apariencias. Si alguna vez amaste a alguien que no podías, si ya sentiste que tu corazón deseaba algo que la vida parecía no permitir, o si alguna vez te preguntaste por qué el amor, a veces, o viene para sanar, y otras, para destruir, entonces esta historia te tocará profundamente. En los próximos minutos, vas a descubrir una de las tramas más envolventes jamás escritas. Vas a entender por qué Anna Karenina se convirtió en un símbolo eterno de la pasión femenina. Vas a reflexionar, sufrir, emocionarte y tal vez, al final, salir transformado de esta historia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si crees que el amor verdadero es lo suficientemente poderoso como para desafiar al mundo, comenta ahora: yo creo en el amor. Esa frase es tu compromiso emocional con esta historia. Es tu boleto de entrada a este viaje de sentimientos, decisiones y renuncias. Y si ya sentiste, aunque sea por un instante, que esta historia tocará tu corazón, deja un like en este video. Así, ayudarás a que otras personas descubran esta historia y tal vez encuentren en Anna un espejo para sus propios dilemas. Felicitaciones por estar aquí, por formar parte de esta comunidad que busca más que entretenimiento, busca conexión. Suscríbete al canal para vivir, con cada nuevo vídeo, un nuevo viaje por las emociones más profundas del amor. Cada clic tuyo, cada comentario, es un recordatorio de que historias como esta aún importan, porque al final, lo que más queremos es creer que amar incluso cuando todo está en contra aún vale la pena. Ahora, respira profundo. La historia está a punto de comenzar, y te va a conmover. La estación de tren estaba envuelta en una densa niebla aquella mañana. Las ruedas de los carruajes crujían sobre la nieve endurecida, y el vapor de los trenes se mezclaba con los suspiros helados de Moscú. Hombres apresurados, mujeres con velos, obreros, damas de la alta sociedad, todos transitaban con un ritmo nervioso, como si la vida los esperara al otro lado del andén. Pero allí, en medio de todo, había una mujer cuya presencia parecía suspender el tiempo. Anna Arkadievna Karenina. Su vestido oscuro contrastaba con la blancura del entorno. Sus ojos profundos, curiosos, brillantes, parecían ver más allá que los demás, y había algo en su andar, una firmeza delicada, un silencio que gritaba por dentro. Venía de San Petersburgo, respondiendo a un llamado familiar, intentar apaciguar una crisis en el matrimonio de su hermano, Stiva Oblonsky, un hombre encantador, infiel e irresponsable. Pero lo que Anna no sabía era que al bajar de aquel tren, no sería ella quien traería el cambio a la vida de los demás, sería ella quien se transformaría para siempre. Mientras Anna caminaba por los pasillos de la estación,
saludando a conocidos con su habitual gentileza. Su mirada se encontró con otra, una que no se desvió, una mirada que, en lugar de huir, se quedó. El conde Alexei Vronsky, joven, apuesto, de porte militar y sonrisa contenida, estaba allí para recibir a su madre, pero lo olvidó por unos segundos al ver a Anna, la mujer, que parecía venir de otro mundo, un mundo donde todo era más elegante, o más profundo, y más peligroso. Fue solo una mirada, pero las miradas tienen el poder de encender incendios que las palabras jamás podrán explicar. Anna, por un instante, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era pasión, aún, era un presentimiento, algo que agitaba lo invisible, algo que decía, id ten cuidado. Y si alguna vez viviste eso, sabes de lo que hablo, sabes lo que es sentir que el tiempo se ralentiza cuando dos miradas se cruzan. Sabes lo que es notar que el corazón empieza a latir en un nuevo compás. Sabes cuánto poder puede tener una simple mirada cargada con la fuerza de un destino entero. En ese momento, Anna seguía siendo una mujer leal a su esposo, el austero, Karenin, hombre de principios rígidos, buen padre, pero frío como las noches de invierno en San Petersburgo. Una relación que era más deber que deseo, más apariencia que afecto. Y Vronsky no era más que un extraño. Pero el destino ya había comenzado a escribir. Ese mismo día, en un baile ofrecido a la alta sociedad, los dos volverían a encontrarse. Y esta vez bailarían, pero aquí entra la primera gran reflexión de esta historia. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que algo estaba a punto de cambiar, pero no pudiste evitarlo? ¿Cuántas veces una simple mirada sacudió certezas que te llevó años construir? Anna, en ese momento, podría haber retrocedido, podría haber ignorado el impulso, podría haber seguido siendo solo la esposa ejemplar, la dama perfecta, pero ¿quién es capaz de silenciar lo que el corazón empieza a gritar? Bailó con Vronsky esa noche, y mientras giraban bajo los candelabros resplandecientes del salón, algo dentro de ella susurraba, este baile no tiene retorno. ¿Alguna vez bailaste con el peligro? ¿Alguna vez sentiste que estabas entrando en un camino sin regreso? Y aún así diste el siguiente paso. Lo que comienza aquí es más que un romance, es una lucha entre lo que se espera y lo que se desea, entre lo que es correcto y lo que es verdadero. El salón estaba lleno de luz, candelabros colgaban del techo como constelaciones que hubieran descendido a la tierra. Los vestidos ondeaban en tonos de satén y seda. Los hombres vestían sus uniformes o esmokines con orgullo, pero nada, absolutamente nada, esa noche brillaba tanto como los ojos de Anna. Entró como quien no sabe que está a punto de ser recordada para siempre. Todos la notaron, el vestido negro con encajes discretos, el cabello perfectamente recogido, los labios de un rojo contenido, pero era lo que venía desde dentro lo que atrapaba las miradas. Una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, elegancia y deseo, misterio y dolor, y él estaba allí, Vronsky. No hizo falta más de un minuto para que los dos estuvieran en el centro del salón, girando como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para escuchar sus respiraciones. Era solo un baile, pero los bailes, a veces, llevan confesiones silenciosas, y todos en el salón lo notaron, las sonrisas, las miradas, la ligereza con que los cuerpos se acomodaban. No era solo habilidad, era atracción, era hechizo, era un mundo naciendo en ese instante solo de ellos dos, solo que ese mundo estaba rodeado de ojos que juzgan. En la Rusia de la alta sociedad, todo lo que parecía un desliz se transformaba en escándalo con una rapidez cruel. Y Anna no era solo una mujer hermosa, era casada, era madre, era esposa de uno de los hombres más respetados del gobierno zarista. En aquel salón, el baile con Vronsky fue como encender una hoguera en pleno invierno. Daba calor, pero también comenzaba a arder. Después de esa noche, comenzaron los susurros. En los pasillos, en las cenas, en los carruajes. Primero con curiosidad, luego con veneno. Algunos hablaban con envidia, otros con desaprobación. Pero lo que todos sabían era que algo había cambiado, y no solo en el mundo exterior. Dentro de Anna, había ahora un volcán dormido que despertaba. El toque, la mirada, el baile, eran solo síntomas de algo mucho más profundo. Ella empezó a cuestionarlo todo. ¿Por qué mantener un matrimonio donde ya no había amor? ¿Por
qué reprimir lo que sentía, por qué vivir para agradar a la sociedad y no a sí misma. Pero el dilema de Anna era también el dilema de muchas mujeres, quizá también el tuyo. ¿Cuántas veces te has sentido atrapada entre lo que el mundo espera y lo que tu corazón grita? ¿Cuántas veces tuviste que ahogar un sentimiento porque no era lo correcto? ¿Cuántas veces tuviste que sonreír cuando por dentro solo querías huir? Anna aún no había cruzado ninguna línea, seguía en el terreno de las posibilidades, pero ese es el lugar más peligroso del amor prohibido, el lugar donde la mente inventa justificaciones y el corazón empieza a perder la batalla. Bronsky, por su parte, ya no escondía su interés. Caballero, intenso, persistente, sabía lo que quería, y lo que quería era a Anna, pero también empezaba a comprender el peso de todo eso. Amar a una mujer casada, admirada o intocable, era jugar con los límites del honor y del propio destino. Y en medio de todo, estaba la sociedad, siempre lista para señalar con el dedo, pero incapaz de comprender. Anna comenzaba a vivir la batalla entre el deseo y la reputación, entre la libertad y el escándalo, entre ser quien realmente era, o seguir prisionera de un papel que jamás eligió de verdad. Había algo peligroso en el silencio entre Anna y Bronsky. No era la ausencia de palabras lo que causaba extrañeza, sino la intensidad que habitaba en los intervalos entre una mirada y otra. Algo latía allí, una fuerza invisible, difícil de contener. Era como estar al borde de un abismo y sentir que el viento te llama, sutil, persuasivo, irresistible. Después del baile, comenzaron a encontrarse con más frecuencia, en cenas, o paseos, eventos sociales. Pero no era simple coincidencia. Bronsky buscaba a Anna con la mirada cada vez que ella entraba en cualquier lugar, y ella, por su parte, se repetía que todo aún era normal, que todo estaba bajo control, pero lo estaba. Es aquí donde el amor empieza a transformarse en tentación, y la tentación en adicción. Bronsky ya no escondía su intención, cada uno de sus gestos era una invitación, un llamado silencioso hacia algo que Anna, en el fondo, ya deseaba aceptar aunque no se atreviera a confesarlo. Él se acercaba con delicadeza, como quien toca algo sagrado, y tal vez lo fuera, tal vez Anna, para él, era un templo al que nadie jamás había tenido acceso completo. ¿Y qué sucede cuando alguien, por primera vez, nos hace sentir únicos, deseados, vivos, presentes? Muchas personas viven años en relaciones tibias, en matrimonios silenciosos, en rutinas que adormecen, y entonces aparece alguien, una mirada, una palabra, una atención sincera, y todo lo que estaba dormido despierta con fuerza. Anna empezó a cambiar. No por fuera seguía siendo elegante, firme, graciosa, pero por dentro algo florecía con violencia. Su mente luchaba contra lo que sentía, pero su cuerpo ya había respondido. Bronsky escribió cartas, enviaba flores, inventaba excusas para verla. No exigía nada, pero dejaba claro que la quería y que esperaría el tiempo que fuera necesario. Y ella oscilaba entre el miedo y el deseo, entre el deber y el impulso, entre lo que era y lo que podría ser. Una tarde lluviosa, en el jardín de una de las propiedades de la familia Oblonsky, finalmente quedaron a solas. El mundo afuera seguía girando, pero para ellos, el tiempo se detuvo. «Usted sabe lo que siento por usted», dijo Bronsky, con la voz firme, aunque quebrada. «Y no espero que diga nada, solo quiero que lo sepa, que estoy aquí, que estaré». Anna sintió que el corazón se aceleraba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, permitió que su expresión se quebrara, que su muralla interior se resquebrajara un poco. Pero no dijo nada, solo rozó suavemente su mano, y eso fue más que cualquier beso. Fue el primer permiso, el primer paso hacia el abismo. Y si alguna vez viviste algo así, sabes el peso de esa entrega silenciosa, sabes lo que es luchar contra la propia conciencia, sabes cuán peligroso es cuando el corazón empieza a ganar una batalla que tú no querías pelear. Anna sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, pero, aún así, no retrocedió, porque hay momentos en la vida en que el deseo de sentir algo verdadero es más fuerte que el miedo a las consecuencias, y aquí comienza la verdadera caída, una caída que será bella, intensa, devastadora, y que costará mucho más de lo que Anna podría haber imaginado.
Desde el momento en que Anna tocó la mano de Vronsky en aquel jardín, una nueva historia comenzó a escribirse, pero no en los salones dorados de la sociedad, ni bajo los ojos de la familia imperial. Era una historia escrita entre líneas, en pasillos oscuros, en notas dobladas con prisa, en ventanas entreabiertas durante madrugadas silenciosas. Un amor que crecía, oculto. Anna regresó a San Petersburgo, retomó su rutina con Karenin, su esposo, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Ella ya no era la misma. Caminaba por la casa como una actriz de teatro que conoce su papel de memoria, pero que ya no siente nada por él. Los besos eran fríos, las cenas, silenciosas, las conversaciones, mecánicas. Era como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo. Mientras tanto, Vronsky la seguía con la mirada donde quiera que estuviera, en bailes, o en eventos, e incluso en misas y óperas, siempre presente, siempre discreto, pero con unos ojos que gritaban todo lo que sus labios aún no se atrevían a decir. Toda la ciudad comenzó a notar. Pequeños gestos se convertían en escándalos disfrazados de susurros, y con cada nuevo rumor, Anna sentía más miedo y más deseo, porque amar en secreto tiene ese efecto perverso: cuanto más prohibido, más necesario; cuanto más escondido, más verdadero parece. Comenzaron a encontrarse en secreto, primero en paseos al aire libre, donde la multitud disimulaba la intimidad, luego en casas de conocidos, donde podían intercambiar frases breves, o miradas largas, o roces que parecían accidentales, y, finalmente, en habitaciones reservadas, donde ya no tenían que fingir. No era solo pasión, era un refugio, un respiro. En medio de la asfixiante moralidad de la aristocracia rusa, en sus brazos, Anna volvía a ser mujer, y no solo madre, o esposa, dama de la alta sociedad. Era deseada, elegida, vista, y Vronsky, él no la veía como la veía el mundo, no la juzgaba, no la colocaba en un pedestal, la veía entera con sus fragilidades, sus dudas, sus contradicciones, y la amaba por eso. Pero con el amor, también, llegaba el peso. Anna comenzó a vivir en constante tensión, el miedo a ser descubierta, la culpa por estar dividida entre su hijo y su amante, la presión de la sociedad, que parecía olfatear cada suspiro fuera de lugar, y, sobre todo, el conflicto dentro de ella misma. ¿Cuántas mujeres viven así? ¿Cuántas guardan amores en el pecho como secretos sagrados? ¿Cuántas sienten culpa por amar a alguien que el mundo dice que está mal? ¿Cuántas desean y se odian por ello? Anna se veía en ese espejo todos los días, y tal vez tú, en algún momento de la vida, también te hayas sentido así, dividida entre lo que es correcto y lo que te hace sentir viva. Con cada encuentro, el lazo entre ella y Vronsky se fortalecía. Ya no eran solo amantes, eran cómplices, adictos el uno al otro. Respiraban el mismo aire, sentían el mismo dolor, ardían en la misma llama. Pero no se puede vivir en la oscuridad para siempre. Los secretos tienen la costumbre cruel de salir a la superficie, y la luz, cuando llega, puede cegar más de lo que ilumina. Karenin era un hombre de silencios. Nunca alzaba la voz, nunca se permitía escándalos. Para él, mantener la imagen pública era más importante que cualquier emoción privada. Era un político, un burócrata, un representante del orden zarista. Rígido, predecible, casi frío, pero no era tonto, y mucho menos ciego. Había algo diferente en Anna. No era solo el brillo en los ojos, que ahora parecía venir de otra fuente, ni el leve rubor en las mejillas cuando recibía notas o salía con prisa hacia algún compromiso social. Era la manera en que se ausentaba de sí misma cuando estaba en casa, la mirada perdida en el vacío, la impaciencia disfrazada de delicadeza, la ausencia sutil, pero constante. Y Karenin empezó a observar. Al principio, sospechaba, luego, investigaba, hasta que comenzó a saber, no con pruebas, sino con esa certeza silenciosa que solo conocen los maridos traicionados. Lo notaba en las miradas de otros hombres, en las sonrisas de las mujeres, en las palabras disfrazadas de los sirvientes. La ciudad susurraba, y él escuchaba, pero, fiel a su naturaleza, Karenin no confrontó a Anna de inmediato. Prefirió esperar, analizar, decidir cómo actuar de manera respetable, porque para Karenin, lo más importante que salvar el matrimonio era salvar las apariencias. ¿Y tú,
¿Has estado alguna vez en una relación donde la apariencia valía más que el sentimiento? ¿Has sentido que, incluso ante algo profundo que estaba ocurriendo, la otra persona solo se preocupaba por lo que los demás pensarían? Anna comenzó a notar el cambio en su esposo, la mirada más prolongada, las preguntas indirectas, la presencia constante, casi asfixiante. Una noche, después de una cena silenciosa, Karenin dijo con tono sereno: «He oído que el conde Vronsky estuvo en el teatro esta semana, el mismo día en que tú fuiste. ¿No es así?». Anna no respondió de inmediato. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y respondió con otro silencio: «Ese que dice demasiado». Karenin no insistió, solo la observó. Fue en ese momento cuando ella entendió. Él sabía, y saber era solo el comienzo, pero aun con esa tensión instalada, Anna no retrocedió. Su amor por Vronsky ya era demasiado grande. Aquella llama, que empezó como una chispa tímida, ahora lo consumía todo a su alrededor. Sabía que estaba perdiendo el control de la narrativa, y aún así, continuaba, porque hay momentos en los que el amor es tan intenso, tan profundo, tan urgente, que ni siquiera el miedo a la destrucción puede detenerlo. Karenin, por otro lado, comenzó a trazar su propia estrategia. Quería preservar el honor, quería mantener el matrimonio no por amor, sino por conveniencia, y quería controlar a Anna, como quien intenta retener el agua entre las manos. Pero ella ya se estaba escurriendo en ese juego silencioso. Lo que antes era solo un triángulo amoroso, ahora se convertía en un campo de guerra, y la guerra más peligrosa no es la que se libra con armas, sino la que se lucha con miradas, palabras no dichas y silencios llenos de amenaza. Llega un momento en que ocultar ya no basta. Cuando el amor crece demasiado, se desborda, se escapa por las esquinas del silencio, invade las miradas, se revela en los gestos más simples. Y Anna ya no podía seguir fingiendo. Cada día, el peso de la mentira la aplastaba, la sonrisa falsa frente a los criados, las excusas para tantas salidas, la sensación de estar viviendo dos vidas, una en el mundo real, otra en los brazos de Vronsky. Y entre esas dos versiones de sí misma, comenzaba a desmoronarse. Karenin, ahora plenamente consciente de lo que ocurría, continuaba con su estrategia con frialdad y precisión. Evitaba confrontaciones públicas, pero mantenía a Anna bajo constante vigilancia. Exigía informes sobre sus compromisos. Aparecía de sorpresa en los lugares donde ella debía estar. Poco a poco, le comenzaba a cerrar el cerco. Fue entonces cuando Anna, por primera vez, sintió que ya no podía vivir así. Necesitaba confesar, no por obligación, sino porque el amor que sentía ya no cabía en el silencio. Una noche tensa, tras una discusión contenida en la mesa de cena, Anna miró a los ojos de su marido y dijo lo que tantas mujeres, a lo largo de los siglos, han soñado o temido decir: «Sí, lo amo, y es verdadero». Karenin, sin mover un solo músculo del rostro, respondió con el silencio más cruel de todos, el de la indiferencia. Se levantó de la mesa, ajustó los puños de la camisa y dijo con frialdad: «Estás enferma. Esto pasará. La sociedad puede perdonar muchas cosas, pero no perdona a una mujer que se expone». En ese momento, Anna comprendió que había cruzado un punto sin retorno, pero también sintió, paradójicamente, una liberación. Por primera vez, no mentía. Por primera vez, afirmaba lo que sentía con valentía. Y, aunque sabía que eso podría destruirla, se sentía viva. Vronsky, al saber de la confesión, se debatía entre la euforia y el miedo. Él deseaba a Anna libre, pero sabía que el mundo en que vivían no perdonaba a mujeres como ella. Y Anna, ¿cómo seguir viviendo bajo el mismo techo que un hombre que ahora la veía como una traidora? ¿Cómo proteger a su hijo, Seryoza, de la tormenta que se avecinaba? ¿Cómo mantener el alma intacta mientras la sociedad afilaba sus lenguas para devorarla? Aquí es donde el drama de Anna deja de ser solo un romance prohibido. Se convierte en un dilema existencial. Una mujer que elige el amor, pero es castigada por ello. ¿Y tú, alguna vez tuviste que confesar algo que lo cambió todo? ¿Te has visto entre el deseo de ser verdadero y el miedo de perderlo todo? Anna sabía que, al decir la verdad, perdería el respeto de la sociedad, la seguridad del hogar, quizá incluso a su hijo. Pero, ¿qué se gana cuando se pierde todo por amor?
La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelarse en los días siguientes. Su nombre empezaba a ser susurrado con burla en los salones. Las invitaciones sociales desaparecieron. Las amigas se alejaron. La ciudad y el mundo parecían conspirar contra una mujer que se atrevió a amar fuera de los rieles permitidos. Y Vronsky estaba dispuesto a seguir con ella hasta el final. Oh, como tantos hombres, solo soportaba la pasión cuando era ligera y escondida. En la Rusia aristocrática del siglo XIX, no hacían falta prisiones ni juicios formales para destruir la reputación de una mujer. Bastaba con que se enamorara de la persona equivocada. Bastaba con que eligiera el corazón en lugar del deber. Y Anna había elegido. Las sonrisas desaparecieron, las amigas se esfumaron, las puertas se cerraron. Ella, que antes caminaba por los salones con la ligereza de quien era respetada y admirada, ahora pisaba mármol frío, siendo observada como si fuera una amenaza, una vergüenza, un desorden viviente. Donde antes había saludos cálidos e invitaciones a cenas, ahora solo quedaban miradas incómodas, susurros a lo lejos e invitaciones que jamás llegaban. Anna ya no era una dama de la sociedad, era una mujer marcada, una mujer que se atrevió a amar cuando de ella solo se esperaba obediencia, y lo más cruel, ella lo sabía, sabía que estaba siendo juzgada, pero no podía o no quería retroceder. ¿Por qué? Al lado de Vronsky, sentía algo que jamás había sentido con Karenin: libertad, deseo, intensidad, vida, pero amar a un hombre que no era su esposo tenía un precio, y ese precio se presentaba ahora en todas las formas posibles. El nombre de Anna era mencionado, con desprecio en notas, entre las damas de la nobleza. Sus pasos eran discretamente observados por criados y parientes. Incluso su presencia en eventos religiosos causaba incomodidad, como si su fe ya no tuviera valor alguno. Y Karenin seguía impasible, como si nada hubiera pasado. Pero su silencio era una sentencia. Él no estallaba, él ignoraba, no lo movía la furia, sino el deseo de preservar su imagen. No quería escándalos, quería control. Y, sobre todo, quería que Anna se humillara, que suplicara perdón. Pero ella no lo haría. Anna había hecho su elección, y ahora se veía obligada a convivir con las consecuencias. Lo más doloroso, sin embargo, era la pérdida lenta de todo lo que había construido: el respeto, el papel de madre perfecta, la seguridad social, la estabilidad del hogar. Todo se desvanecía como humo, y ella observaba cada pedazo irse, con el corazón dividido entre el dolor y la certeza de que, aún así, amaba. En Vronsky encontraba consuelo, pero incluso él comenzaba a verse afectado por el juicio del mundo. Los oficiales lo miraban con desconfianza. Sus perspectivas de ascenso militar se debilitaban. Las puertas de la aristocracia también se cerraban para él. Y, poco a poco, el peso del romance dejaba de ser solo emocional, se volvía social, político, práctico. Su amor, tan intenso y verdadero, ahora debía sobrevivir al aislamiento. ¿Cuántas personas logran mantener un sentimiento puro en medio del exilio emocional? ¿Cuántos amores se pierden cuando todo el mundo desea verlos fracasar? ¿Cuántas mujeres, o como Anna, se han visto expulsadas del confort en nombre de un sentimiento que ya no sabían cómo sostener, pero que tampoco podían soltar? Anna ya no era bienvenida en ningún lugar, y aún así, insistía en amar, con la misma valentía de quien, aunque herida, no abandona lo único que la hace sentir viva. Ya había dejado de ser una mujer común. Se había convertido en símbolo de escándalo para unos, de libertad para otros, pero, por encima de todo, era ahora una mujer al margen, una mujer sin patria, sin hogar, sin nombre, excepto aquel que Vronsky susurraba cuando la abrazaba en la oscuridad: Anna, solo Anna. Había algo trágico y bello en la manera en que Anna y Vronsky intentaban construir un mundo solo para ellos, como si, al ser expulsados de la sociedad, hubieran encontrado refugio el uno en el otro, lejos de los salones, de las convenciones, de las miradas y de las reglas. Decidieron hacer lo impensable: vivir juntos. Anna abandonó el hogar, dejó atrás el título de esposa, el nombre que sostenía su posición, e incluso a su hijo. Serioza la herida más profunda de todas, porque Karenin, vengativo y calculador, usó al niño como escudo y castigo, prohibió cualquier acercamiento, lo aisló de su madre, y la madre
sangró en silencio. Mudarse con Vronsky fue, para muchos, el último paso hacia la decadencia. Para ella, fue un intento desesperado de preservar alguna dignidad, un grito de libertad o tal vez, un pedido de auxilio. La nueva casa estaba fuera de la ciudad, donde el aire era menos denso y los nombres menos vigilados. Era un espacio amplio, lleno de ventanas, jardines y silencio, pero detrás de aquella apariencia serena existía una tensión invisible. Anna intentaba transformar el lugar en un hogar, llenarlo de belleza, de ligereza, de rutina, pero el amor y la rutina rara vez conviven en paz. Al principio, todo parecía prometedor. Los días estaban llenos de largas caminatas, conversaciones suaves, besos robados y noches intensas. Anna se entregaba con todo el cuerpo, con toda el alma. Había momentos en los que creía, de verdad, que sería feliz allí, que aquel exilio voluntario era, en realidad, un nuevo comienzo. Pero empezar de nuevo exige más que pasión. Vronsky, aunque enamorado, comenzaba a mostrar señales de inquietud. Había dejado el ejército, se había alejado de su familia, había perdido estatus, todo eso por amor, y ahora se sentía a la deriva. La vida con Anna, antes idealizada como un paraíso íntimo, empezaba a parecerle una jaula dorada, no por falta de sentimientos, sino porque el mundo a su alrededor los había reducido. Y un amor que vive bajo el peso del rechazo colectivo necesita ser mucho más fuerte de lo que aparenta. Anna percibía esos cambios en Vronsky, las miradas más ausentes, el cansancio disfrazado de silencio, la nostalgia que él no se atrevía a admitir por la vida que dejó atrás, y eso la devoraba por dentro, porque cuando uno lo abandona todo por alguien, lo único que espera es no ser abandonado a cambio. ¿Y tú, alguna vez sentiste eso? ¿Diste todo de ti por alguien, esperando que fuera suficiente para mantenerlo a tu lado? ¿Construiste un mundo entero alrededor de alguien, y viste ese mundo comenzar a desmoronarse por las grietas de la indiferencia? Anna, con su sensibilidad cada vez más expuesta, comenzaba a oscilar. Había días en que era luz, atenta, amorosa, llena de esperanza, y había días en que era sombra, celosa, insegura, ansiosa. Ella lo había dejado todo por amor, pero, ¿y si ese amor también empezara a dejarla a ella? La vida en aquella casa se convertía en un campo minado. Cada palabra maldicha era una grieta, cada silencio prolongado, una amenaza. Y aún así, ella luchaba, decoraba los cuartos con flores, escribía cartas apasionadas, se vestía para él como al principio, como si cada noche fuera un reencuentro. Pero el amor, cuando comienza a cargar el peso de la culpa, de la renuncia y del miedo, también comienza a inclinarse. Anna ya no era la mujer que brillaba en los salones, era ahora una mujer que amaba demasiado, y que empezaba a darse cuenta de que, tal vez, amar demasiado también era una forma de perderse, porque cuando lo apostamos todo por una sola persona, cuando hacemos del otro nuestra única fuente de felicidad, estamos, sin notarlo, dándole el poder de destruirnos. Y esa verdad, aunque silenciosa, comenzaba a gritar dentro de ella. Había un espejo antiguo en la habitación de Anna, un espejo ovalado, enmarcado en madera oscura con delicados tallados, que solía usar para arreglarse el cabello, colocarse los pendientes, ajustar los vestidos. Pero ahora, aquel espejo parecía diferente, ya no reflejaba a una mujer segura, deseada, encantadora, reflejaba fragmentos, miedos, una mirada cada vez más inquieta. El brillo en sus ojos había dado lugar a la desconfianza, la esperanza, a la duda. Vivir con Vronsky se había convertido, poco a poco, en un campo de tensión. El amor aún existía, sí, pero mezclado con sombras. Anna, atormentada por el abandono de su hijo y por el rechazo de la sociedad, comenzó a depender emocionalmente de él con una intensidad que asustaba. Lo necesitaba no solo como amante, sino como sustento emocional, como garantía de que todo aquello aún tenía sentido, y Vronsky, por más enamorado que estuviera, sentía el peso de esa dependencia. Él, que había sido atraído por la fuerza y elegancia de Anna, convivía ahora con una mujer frágil, tomada por crisis de celos, inseguridad e inestabilidad, y aunque intentaba acogerla, comprenderla, amarla no siempre lo lograba. Anna comenzó a vivir en un estado de alerta constante.
Cualquier salida de él la dejaba ansiosa. Cualquier demora era motivo de desconfianza. Cualquier elogio hacia otra mujer se interpretaba como una amenaza. Sentía que estaba perdiendo a Vronsky, incluso cuando él aún estaba allí, y eso la consumía. ¿Cuántas personas viven así, atrapadas en relaciones donde el amor se convierte en ansiedad, donde el miedo a perder hace que uno se pierda de sí mismo? Anna ya no dormía bien. Soñaba con su hijo, con su esposo, con miradas acusadoras. Despertaba con el corazón acelerado. Recorría la casa buscando señales. Llegaba a interrogar a Vronsky con una mezcla de desesperación y ternura. ¿Todavía me amas? Sigo siendo todo para ti. Y él respondía que sí, pero el tono ya no era el mismo. La paciencia disminuía. La ternura se diluía en irritación. Lo que antes era poesía, ahora era prosa cansada. Lo que antes era pasión, ahora era conflicto. Anna, al verse reflejada en la indiferencia creciente de Vronsky, comenzó a dudar de todo, de la elección que hizo, del amor que sentía, de su propia cordura. Y había momentos en los que, sola en su habitación, miraba aquel espejo ovalado y murmuraba: ¿quién soy ahora? La mujer admirada ya no existía. La madre le había sido arrebatada. La esposa era solo un recuerdo, y hasta la amante parecía un personaje a punto de ser borrado. La soledad que Anna sentía no era solo física, era una soledad existencial, era la ausencia de un lugar en el mundo, de una identidad, y cuando una mujer ya no sabe quién es, cualquier afecto se vuelve salvación, y cualquier indiferencia, una herida insoportable. Anna ya no confiaba ni en sí misma. Sus emociones oscilaban como las estaciones rusas. En un momento era primavera amorosa, soñadora, suave. Al instante siguiente, era invierno fría, desconfiada, explosiva. Comenzó a escribir cartas para su hijo, que nunca eran entregadas. Hablaba sola frente al espejo. Pasaba horas mirando por la ventana, como esperando algo que ella misma no sabía nombrar. Lo había dado todo por amor, y ahora comenzaba a sentir que el amor tal vez no fuera suficiente. El espejo, antes entero, parecía agrietado, pero la grieta no estaba en el vidrio, estaba en ella, porque cuando el amor deja de ser refugio y pasa a ser amenaza, cuando el toque deja de calmar y empieza a generar desconfianza, cuando la presencia del otro ya no basta para mantenernos enteros, es señal de que algo precioso se está rompiendo, y no todo amor, por más fuerte que parezca, puede reparar lo que se ha roto por dentro. El tiempo, en la casa de Anna y Vronsky, ya no transcurría como antes. Los días parecían más largos, las mañanas más pesadas, las noches interminables. Lo que antes era ansiedad por verse, ahora era temor de estar juntos. El silencio entre los dos dejaba de ser cómodo y pasaba a ser opresivo, y cuando hablaban, las palabras llegaban como cuchillas finas lo suficientemente afiladas para herir, sin que nadie notara la sangre. Anna, cada vez más vulnerable, buscaba en Vronsky algo que tal vez él ya no podía ofrecer: salvación. Necesitaba certeza y presencia, un amor que la sostuviera cuando el mundo la empujaba al abismo. Pero él empezaba a alejarse, no con crueldad, sino con ese tipo de cansancio que solo quien ha cargado el peso del otro puede entender. Ella notaba todo: el tono diferente en su voz, la ausencia de respuestas cariñosas, la forma en que evitaba mirarla a los ojos durante las comidas, y eso la destrozaba. Anna intentaba disimular su dolor con palabras dulces, regalos inesperados, cenas preparadas con esmero, pero el vacío seguía allí, como una sala con muebles hermosos, pero sin calor, como una casa que era todo, menos un hogar. Una noche, después de una discusión demasiado silenciosa como para ser ignorada, ella se quebró. «¿Ya no me amas, verdad?» Vronsky suspiró, cerró los ojos, pasó la mano por su cabello como quien busca una respuesta en un lugar donde ya no queda nada. Anna, no es eso, pero lo era. Él aún la admiraba, aún recordaba a la mujer que lo había fascinado en la estación de tren, que lo había encantado en el baile. Él lo había hecho convertirse en un hombre capaz de desafiarlo todo, pero ahora la veía consumida por el miedo, los celos, la tristeza, y él mismo estaba agotado. Las palabras que siguieron no fueron gritadas, pero quedaron resonando. «Te has convertido en otra, Anna, y yo no sé cómo lidiar con eso». Esa frase
dicha con una frialdad inconsciente, fue una herida profunda, porque era cierta, y al mismo tiempo, era injusta. Anna había cambiado. Sí, pero porque tuvo que hacerlo, porque fue arrancada de su lugar, de su hijo, de su historia, y ahora era juzgada, incluso por quien le prometió amor incondicional. Ella guardó silencio, no lloró, solo bajó la mirada, y se encerró en sí misma, y en ese silencio, comprendió algo terrible. A veces, el abandono comienza mucho antes de la partida, y tú has vivido algo así, has estado en los brazos de alguien y, aún así, te sentiste sola, has escuchado palabras que, aunque dichas con calma, destrozaron lo poco que quedaba de tu esperanza. Anna ahora caminaba dentro de una casa que, aunque aún llena de objetos, ya estaba vacía de sentido. La ropa seguía en los armarios, la vajilla seguía puesta en la mesa, los libros aún descansaban en las estanterías, pero el amor parecía dormido, o quizás muerto. Y cuando el amor muere dentro de un abrazo, cuando la ausencia comienza en la presencia, cuando la esperanza es reemplazada por la nostalgia de lo que fue, solo queda el eco de lo que alguna vez existió. Anna escuchaba ese eco todos los días, y comenzaba a temer que ese sonido nunca se apagara. En medio de la soledad creciente que se apoderaba de la casa y del corazón de Anna, había un dolor aún más profundo que la ausencia de Vronsky, la ausencia de Seryoza, su hijo, su niño, aquel que había acunado en brazos, al que vio dar sus primeros pasos, y que aprendió a hablar llamándola a ella. Ahora era solo un recuerdo vivo, palpitante, cruel. Karenin, como forma de castigo y control, no solo le negó la custodia, sino que también prohibió todo contacto, ninguna visita, ninguna llamada, ningún mensaje. Anna, que lo había sacrificado todo por amor, ahora era tratada como si no tuviera derecho a ser madre. Y eso era lo que más la destruía. Cada día escribía a su hijo cartas largas, llenas de ternura, de nostalgia, de pedidos de perdón y promesas de reencuentro. Le contaba sobre las flores del jardín, sobre los pájaros que llegaban a la ventana, sobre historias de la infancia que solo ellos dos conocían. Pero ninguna de esas cartas era enviada. Quedaban allí, apiladas en un cajón que ella abría cada mañana, como quien visita una tumba donde no descansaba un cuerpo, sino un amor prohibido. Era un dolor silencioso, sin nombre, sin consuelo, porque existe un tipo de duelo que no es por alguien que ha muerto, sino por alguien que está vivo, y aún así, inalcanzable. Y, en ese duelo, Anna comenzaba a marchitarse. Pasaba horas sentada frente a la ventana, mirando el vacío. Ya no sonreía como antes. La belleza que tanto fascinaba ahora parecía apagada por una tristeza constante. Y aun cuando Vronsky intentaba distraerla con viajes, cenas, regalos, nada llenaba el vacío que la ausencia de su hijo había cavado dentro de ella. Ella era, y por encima de todo, de madre, y sentía que había perdido el derecho a serlo. La sociedad la había juzgado, el marido la había castigado, y ahora, el amor que eligió ya no lograba sostenerla. Fue entonces cuando Anna comenzó a sentir miedo de sus propios pensamientos. Tenía pesadillas con su hijo llorando, llamándola, despertaba jadeando, con las manos temblorosas. En algunos momentos, creía haber escuchado su voz en la casa. En otros, miraba las cartas y se preguntaba si él aún la recordaba. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Amar a alguien tan profundamente y no poder siquiera saber si ese alguien aún te ama a ti. Anna vivía ese tormento todos los días. Y lo más cruel de todo era saber que esa ausencia no era fruto del destino. Era un castigo, impuesto por un hombre que decía actuar en nombre de la moral, pero que, en verdad, actuaba por orgullo, por rencor, por venganza, y Vronsky, por más que lo intentara, no podía llegar a ese lugar dentro de Anna, el lugar de la madre herida, de la mujer rota por el dolor de la separación. Él la amaba, pero no entendía, y eso los alejaba aún más. Anna ya no sabía si era posible vivir así, entre cartas no enviadas, abrazos fríos, o miradas que no se encontraban. Sentía que todo lo que amaba le estaba siendo arrancado. El hijo, la libertad, el amor, ella misma,
Y cuando una mujer empieza a perder incluso lo que siente por dentro, es señal de que está comenzando a apagarse. Anna luchaba por mantenerse entera, pero las grietas eran muchas, y ya no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. La invitación llegó por casualidad, una gran recepción en la casa de una familia influyente, cercana a antiguos conocidos de Vronsky. Era una oportunidad rara, o casi irónica. Anna, la mujer que la sociedad fingía no ver, había sido recordada, tal vez por olvido, tal vez por provocación, o tal vez porque el mundo, a veces, disfruta jugar con las heridas de quienes ya están caídos. Ella dudó, pensó en no ir, en ahorrarse la vergüenza, el juicio, el malestar, pero algo dentro de ella, orgullo, nostalgia de ser vista, el deseo de sentirse viva, la hizo aceptar. Se preparó con esmero, se puso su mejor vestido, recogió el cabello, como lo hacía en los tiempos en que todos la admiraban. Se pintó los labios con manos temblorosas, se miró al espejo y, por un instante, intentó ver a la Anna de antes, aquella que entraba en los salones como un perfume que todos querían respirar, aquella que, incluso en silencio, era el centro. Vronsky, elegante como siempre, elogió su apariencia, pero había tensión en el aire. Él sabía lo que los esperaba. Esa noche, sabía que estaban entrando en un campo minado de miradas, sonrisas falsas, palabras afiladas. Aún así, fueron. El salón estaba lleno, luces, música, voces elevadas, copas brindando, sonrisas bien ensayadas, una ilusión de felicidad flotando en el ambiente. Y entonces, ella entró. El tiempo no se detuvo. Nadie la aplaudió, pero todos la vieron, primero con sorpresa, luego con desprecio, y, finalmente, con esa curiosidad cruel que la gente siente al ver a alguien que ha caído. Anna caminó firme, con la cabeza en alto, pero por dentro sentía arder los ojos. Cada paso era una sentencia, cada sonrisa negada, un golpe. Las mujeres fingían conversar, pero sus palabras se evaporaban en el momento en que Anna pasaba. Los hombres, o algunos la miraban con deseo avergonzado, otros, con juicio implacable. Ya no era una dama, era un escándalo andante, un error a la vista, un recordatorio incómodo de que el amor, cuando se sale de las reglas, siempre cobra caro. Vronsky intentó protegerla, pero él también se sentía fuera de lugar. Había perdido su espacio en esa sociedad. Ya no era el joven héroe y ambicioso, ahora era el hombre que arruinó a una mujer casada. Y aunque no lo dijera, lo sentía en cada gesto, en cada rechazo, disfrazado de descuido. Durante la fiesta, Anna intentó sonreír, intentó conversar, intentó fingir que no dolía, pero todo allí le recordaba lo que había perdido. La elegancia a su alrededor contrastaba con el vacío que llevaba en el pecho. Fue entonces cuando comprendió algo terrible. Ya no pertenecía a ese mundo. Ya no era vista como una igual, era un cuerpo extraño en una sala que alguna vez llamó hogar. Y lo peor de todo, la certeza de que jamás volvería a pertenecer. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el mundo hubiera seguido adelante, sin ti, como si hubieras sido borrado de un lugar donde un día fuiste amado, valorado, recordado. Anna lo sentía con fuerza, y no era solo la sociedad la que la rechazaba, era el tiempo, era la historia, era la idea de quién fue, disolviéndose en el presente. Al salir de la fiesta, ya dentro del carruaje, Vronsky intentó tomar su mano, pero ella la retiró, miró por la ventana y dijo, casi en un susurro, ahora lo sé, ya no existe un lugar para mí. Él intentó decir algo, pero se quedó en silencio, porque en el fondo, sabía que tenías razón, era una mujer sin lugar, sin hogar, sin un nombre que pudiera pronunciarse sin escándalo, sin un pasado donde refugiarse, y sin un futuro claro hacia dónde caminar. La fiesta había terminado, pero el exilio, ese, apenas comenzaba dentro de ella. Anna comenzó a levantarse tarde. El sol ya invadía los cuartos cuando ella aún permanecía en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo como quien busca un sentido en los detalles de la madera tallada. Los días se volvieron indistintos, las horas se deslizaban como agua entre los dedos. Había lentitud en sus gestos, ausencia en su mirada, un dolor que se escondía incluso en sus sonrisas. Ella aún vivía, pero ya no se sentía viva. La herida de haber sido ignorada en aquella fiesta no cicatrizaba, no por el desprecio de los demás,
sino por todo lo que aquello simbolizaba. Era como si el mundo hubiera estampado en su frente una palabra que jamás podría borrar, olvidada. No bastaba con haber sido excluida de la sociedad, de la familia, del contacto con su hijo. Ahora también era borrada de la memoria colectiva. El tiempo, cruel y silencioso, parecía estar intentando reescribirla, como si dijera, Anna nunca existió, y eso la desesperaba. Empezó a observarse en el espejo con atención, como quien revisa si aún queda algún rastro de sí misma. El cabello, antes siempre bien arreglado, ahora caía suelto, a veces enredado. La ropa, antes elegida con esmero, ahora parecía demasiado casual, demasiado triste, y su piel, antes tan viva, estaba pálida, casi translúcida. Sentía que se estaba apagando. Intentaba reaccionar, leía novelas, escuchaba música, organizaba flores, escribía cartas, pero todo sonaba falso, forzado, fuera de lugar, como una obra mal ensayada en un escenario sin público. Bronski notaba todo, y aunque intentara no demostrarlo, su presencia era cada vez más ausente. Salía más, hablaba menos, y en las pocas veces que sus miradas se cruzaban, ya no había amor, había miedo, miedo de en quién se estaba convirtiendo Anna, miedo de no saber cómo salvarla, miedo de estar perdiéndose también con ella. Una noche, al verlo salir por la puerta, ella sintió que algo se rompía por dentro. No fue un grito, no fue un gesto dramático, fue el silencio, ese tipo de silencio que resuena más fuerte que cualquier explosión. Se sentó al borde de la cama, abrazó las rodillas y lloró sin sonido, porque incluso el llanto ya era contenido. ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Sentiste que no necesitabas que el otro te hiriera con palabras, porque su ausencia ya lo decía todo? ¿Sentiste que tu presencia dejó de tener peso, de tener impacto, de hacer falta? Anna vivía ese vértigo todos los días, el vértigo de saber que, aunque rodeada de muebles, paredes, ventanas y libros, ella estaba desapareciendo, no en un solo acto grandioso, sino poco a poco, día tras día, con la lentitud con la que la niebla cubre un campo y lo convierte en vacío. Empezó a desconfiar de sus propios pensamientos. Tenía miedo de sí misma, miedo de las ideas que le venían a la mente en la madrugada, miedo a su fragilidad, miedo de lo que se había convertido, y nadie parecía notarlo, porque el mundo no sabe cómo lidiar con mujeres que sufren en silencio, con mujeres que gritan por dentro, pero mantienen la compostura, con mujeres que, en lugar de explotar, se marchitan. Anna era ahora esa mujer, marchita por dentro, resistiendo por fuera, pero cada vez más distante de sí misma. Y quizás lo peor no era el dolor, quizás era la duda. ¿Acaso alguna vez fui realmente amada, o solo fui un reflejo del deseo de alguien? Esa pregunta resonaba cada mañana, cuando el espejo ya no respondía, y ella lo sabía, estaba cada vez más cerca de un límite invisible, pero real, un punto sin retorno, donde ni el amor, ni el pasado, ni la esperanza serían ya suficientes. Lo que comienza con pasión puede terminar en silencio, y el silencio pesa, mucho más que cualquier palabra cruel, mucho más que cualquier despedida. Bronski aún vivía en la misma casa, aún compartía la misma mesa, aún cruzaba los mismos pasillos, pero su corazón ya estaba en otro lugar, no con otra mujer aún, pero lejos, distante, ajeno a lo que ocurría dentro de Anna. Se había convertido en ese tipo de hombre que mira sin ver, que toca sin sentir, que responde sin escuchar. Estaba allí, pero como una sombra, y eso, para Anna, era peor que el abandono, porque él no se había ido, pero tampoco se había quedado de verdad, y ella lo sentía con fuerza. Lo sentía en el beso que no llegaba, en el abrazo demasiado breve, en la excusa desgastada de compromisos urgentes, en la mirada que ya no buscaba la suya. Fue en una de esas mañanas tibias, de palabras vacías y café frío, que ella preguntó, casi sin mirarlo, ¿todavía me amas? La pregunta flotó en el aire por segundos eternos. Bronski no dijo no, pero tampoco dijo sí, simplemente desvió la mirada, respiró hondo, y dijo, estás cansada, necesitas descansar. Era como si el amor, ese amor por él, cual Anna lo había sacrificado todo, ahora fuera tratado como un capricho, un delirio emocional, y eso dolía más que una traición, porque cuando el amor es negado,
Aún puedes luchar, pero cuando es ignorado, pierdes incluso el derecho a sufrir. Anna empezó a vagar por la casa como una presencia fantasma. Las cartas para su hijo ya no eran escritas con esperanza, sino con resignación. Las flores se marchitaban en los jarrones sin que ella lo notara. Los libros que antes llenaban sus tardes, ahora yacían cerrados sobre la mesa. Se había convertido en una mujer en ruinas, y aún así, seguía intentando reconstruir algo con los pedazos. Comenzó a observar a Vronsky con ojos de quien intenta recordar al hombre del que se enamoró. ¿Dónde estaba aquel joven audaz, encantado, apasionado? ¿Dónde estaban las promesas susurradas junto a la ventana, las cartas, las flores, la urgencia? Ahora, todo era tibio, cordial, vacío, y lo más cruel era darse cuenta de que el amor aún existía dentro de ella, a pesar de todo, a pesar del dolor, del abandono, del olvido. Ella aún lo amaba, y esa era la prisión más insoportable. ¿Alguna vez amaste a alguien que ya no te ama? ¿Sentiste que tu corazón seguía latiendo por alguien que ya no recordaba tu nombre? Imploraste en silencio para que una mirada volviera a encontrarte. Anna imploraba todos los días, con el gesto, con la mirada, con el silencio, pero nada cambiaba. Era como gritar bajo el agua. Ella intentaba ser fuerte, intentaba esconderla desesperación, pero el dolor se desbordaba. Vronsky no la traicionaba con otra mujer, la traicionaba con la indiferencia, con el desinterés, con la frialdad de quien finge no ver la caída lenta de alguien a quien un día amó. Y así, Anna empezó a temer no al final, sino a seguir viviendo así, en la presencia de un hombre que ya no la veía, en el exilio emocional de un amor no correspondido, en la cruel conciencia de haberlo perdido todo, incluso a sí misma, por alguien que ya no recordaba por qué la había amado. Era el final de la tarde. El cielo cubierto por nubes densas parecía reflejar exactamente lo que ocurría dentro de Anna, un gris profundo, sin forma, sin luz, sin dirección, sentada en un banco de la estación, envuelta en su propio silencio, esperaba como quien ya no sabe qué, ni por qué. En los últimos días, las ausencias de Vronsky se habían vuelto más largas. Salía temprano, volvía tarde, a veces ni siquiera dormía en casa. Decía que tenía compromisos, visitas o negocios, pero nunca la miraba a los ojos al explicarlo. Y aunque Anna no tuviera pruebas, ya no las necesitaba, porque el cuerpo siente lo que el alma ya sabe. Y así, en un gesto desesperado, tomó una decisión impulsiva. Fue hasta la estación, decidida a confrontarlo. Sabía que él estaría allí, rumbo a un viaje que no había mencionado. Lo sabía. ¿Por qué? Por casualidad, había escuchado una conversación entre criados. No era del tipo de mujer que espiaba, pero ahora ya no era del tipo de mujer que quería ser algo, solo quería respuestas. Mientras los trenes llegaban y partían, Anna observaba la vida pasar, parejas abrazándose, madres con hijos, obreros cansados. Cada historia que pasaba ante sus ojos parecía tener más sentido que la suya, más rumbo, más esperanza. Sostenía con fuerza el asa del bolso, como quien sostiene lo poco que le queda de sí. Y entonces lo vio. Vronsky caminaba con prisa por el andén, acompañado de otro oficial. Estaba serio, pero tranquilo, como quien vive una vida normal, una vida que ya no parecía incluir a Anna. Ella se acercó, lo llamó, él se detuvo, sorprendido, y por un breve momento, todo quedó suspendido, ella de un lado, él del otro, como si el tren entre ellos estuviera hecho de todo. Lo que no lograron decir. ¿Ibas a viajar?, preguntó, intentando contener la emoción. Solo una ida rápida. Negocios. No quise preocuparte. No quisiste preocuparme. ¿O no quisiste decírmelo? Vronsky no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, incómodo, como si su presencia allí fuera un problema, y eso fue peor que cualquier mentira. Anna sintió su corazón romperse una vez más, pero esta vez fue diferente. Ya no había lágrimas, ya no había súplicas, solo un cansancio inmenso, un peso que hacía que sus hombros se doblaran. ¿Ya no me amas, Alexei? Él vaciló, y luego murmuró, ya no sé lo que siento. Esa frase fue el final, porque no hay dolor más grande que amar a alguien que ya no sabe lo que siente. Anna no dijo nada más, solo se dio la vuelta y se alejó, caminando entre la gente, con pasos firmes y manos heladas.
No corrió, no gritó, no se derrumbó, pero por dentro, ya no quedaba nada. En el carruaje de regreso, el mundo parecía distante. Los árboles pasaban por la ventana como manchas, las voces de los cocheros, apagadas. El frío se colaba por las rendijas, pero ella no sentía nada, solo un dolor sordo, clavado en el pecho, como un recordatorio de que ya no había retorno. ¿Alguna vez viviste ese momento, ese instante en que te das cuenta de que el otro ya no volverá, que todo lo que luchaste, sacrificaste, amaste, terminó sin anuncio, sin despedida, sin ruido? Anna comprendió eso en la estación, en la ausencia de respuesta, en la mirada esquiva, en el tren que partía sin llevar a nadie, pero dejándolo todo atrás, y allí, en aquel banco de madera fría, mientras el vapor cubría los rieles y la noche comenzaba a caer, sintió que no era solo Vronsky quien se alejaba, era el mundo, era ella misma. Al regresar de la estación, Anna no volvió a casa, ordenó al cochero seguir sin rumbo, por las calles nevadas de San Petersburgo, cubiertas de recuerdos. El frío cortaba la piel, pero ella no parecía sentirlo. Su cuerpo estaba allí, pero su alma había quedado en aquel andén, junto al tren que partió, junto a la mirada que no supo retenerla. La ciudad seguía viva, los vendedores gritaban, los niños corrían, las campanas de las iglesias resonaban a lo lejos, pero para Anna, todo era un ruido distante. El mundo ya no le pertenecía. Dentro de sí, todo estaba oscuro. Intentaba entender en qué momento exacto la vida comenzó a desmoronarse. ¿Habrá sido en el instante en que Vronsky desvió la mirada? ¿O el día en que fue expulsada del contacto con su hijo? ¿O incluso antes, cuando decidió amar a un hombre que no era suyo, rompiendo con lo que la sociedad esperaba de ella? Quizás fue todo al mismo tiempo. Un derrumbe en cámara lenta. Ladrillo por ladrillo, afecto por afecto, hasta que ya no quedó estructura alguna. Aquella noche, ya en casa, Anna vagó por los pasillos como quien visita ruinas. Tocaba los objetos con una melancolía muda. Los cuadros, los libros, los vestidos, en el armario, todo parecía pertenecer a otra mujer, a una que ya no era ella, a una que quizás nunca había sido. Se sentó frente al tocador y se miró en el espejo. Las ojeras profundas, el rostro pálido, los ojos ya no brillaban. Buscaba algo dentro de ellos, una chispa, un motivo, pero solo encontró cansancio. Anna estaba agotada, de amar demasiado, de perderlo todo, de intentar resistir, de ser fuerte donde nadie la sostenía. Y es en ese punto donde muchas mujeres se derrumban, no en el clímax del dolor, sino cuando descubren que no hay nadie cerca para compartirlo. Anna intentó escribir una carta más, tomó la pluma, el papel, mi querido Seryoza, pero no pudo continuar, las palabras no salían. La tinta manchó la hoja como lágrimas que ella ya no derramaba. El dolor era tan profundo que ya no podía expresarse. Era el tipo de dolor que no grita asfixia, que no explota corroe, que no pide ayuda se calla. ¿Alguna vez sentiste eso? Has estado rodeado de personas y aún así sentiste que nadie te veía. Has intentado pedir auxilio con la mirada y nadie respondió. Anna estaba en ese lugar, en el límite entre continuar o desaparecer, entre seguir viviendo por inercia o detenerlo todo de una vez, entre resistir o dejarse caer, y quizás lo más cruel era darse cuenta de que, si desaparecía, tal vez nadie lo notaría de inmediato. El mundo seguiría, Vronsky seguiría, Karenin continuaría ocupando sus cargos, la sociedad seguiría bailando en sus salones y brindando en sus cenas, y ella sería solo un recuerdo incómodo, un nombre que causaría incomodidad, una historia que sería susurrada, pero jamás comprendida. Aquella madrugada, Anna se sentó al borde de la cama y se quedó allí, inmóvil, durante horas, sin dormir, sin comer, sin pensar, solo sintiendo el peso de existir, y fue en ese silencio absoluto que el abismo se hizo presente, no con estruendo, sino con presencia, un tipo de presencia que no se ve, pero se siente, que no se escucha, pero acecha, y que, una vez instalada, es difícil de contener. Anna estaba frente a él, y lo sabía, pero aún no había elegido, aún no había decidido si lucharía, o si se dejaría llevar. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. La casa estaba sumida en la oscuridad, salvo por una única vela encendida en la habitación de Anna. Estaba sentada,
como tantas otras noches, en su sillón, con los pies descalzos tocando el suelo frío y los brazos rodeando su propio cuerpo, como si intentara contener algo que insistía en escapar. Afuera, todo era silencio, pero dentro de ella, las voces no se detenían, pensamientos circulares, recuerdos fragmentados, frases que nunca fueron dichas, repeticiones de gestos, miradas, ausencias. A cada minuto, su mente revivía alguna escena, el hijo llorando detrás de una puerta que ella no podía abrir, Karenin hablando de decencia, Vronsky diciendo, ya no sé lo que siento, la sala llena de miradas en silencio, las cartas rotas, el baile, la estación del tren, y ella misma, allí, en el centro de todo, intentando entender en qué punto exacto dejó de ser quien era. No podía dormir, no porque no estuviera cansada, estaba exhausta, sino porque dormir exigía paz, y Anna ya no sabía lo que era eso. Caminaba por la casa durante la madrugada, como un alma en pena. A veces se detenía frente a la chimenea apagada, intentando recordar la última vez que sintió un calor verdadero. Otras veces se paraba frente a la puerta del cuarto de Vronsky, solo para escuchar el sonido de su respiración. No lo despertaba, solo quería confirmar que aún estaba allí. Aunque ya no lo estuviera, Anna pasaba horas así, con el rostro pálido reflejado en los vidrios oscuros, con el corazón apretado por una nostalgia que ya no sabía nombrar. Era nostalgia de su hijo, de sí misma, de una vida que nunca llegó a vivirse, tal vez de todo eso. A veces murmuraba cosas en voz baja, palabras inconexas, nombres, fragmentos de frases, como si intentara hablar con el propio vacío. Y lo más cruel era que, en el fondo, sabía que estaba perdiendo el control, sabía que su mente ya no le pertenecía por completo, sabía que estaba resbalando por dentro, poco a poco, como quien es tragado por arenas movedizas emocionales y no encuentra de qué sujetarse. Pero aún así, resistía. En el fondo, aún existía en ella una llama, un recuerdo de lo que pudo haber sido, un hilo de esperanza que, aunque debilitado, aún no se había apagado del todo. ¿Has estado alguna vez en ese lugar, entre la lucidez y la desesperación? ¿Has pasado noches enteras intentando sostener tu propia cordura como si fuera un vaso a punto de caer de tus manos? ¿Has tenido miedo de ti mismo? Anna vivía eso, y nadie lo veía. Durante el día, aún sonreía a los criados, aún se arreglaba el cabello, aún bajaba a cenar, pero por la noche era devorada por pensamientos que no podía silenciar. Las paredes susurraban, el suelo crujía con recuerdos. Toda la casa parecía conspirar para recordarle todo lo que había perdido. Y en ese torbellino invisible, Anna seguía respirando, frágil, sola, cansada, intentando, cada noche, sobrevivir hasta el amanecer, como si el sol, al salir, pudiera borrar un poco de la oscuridad que la consumía por dentro. Pero incluso el día ya no traía alivio, solo una nueva ronda de fingimientos, de intentos, de fracasos silenciosos, y así, entre una madrugada y otra, comenzó a entender que tal vez el dolor que cargaba ya no era algo que se cura, sino algo que se vuelve parte de lo que somos, hasta que no quede nada más. A la mañana siguiente, Anna se levantó antes del amanecer, se vistió con calma, como quien se prepara no para un compromiso, sino para un ritual. Recogió el cabello con una cinta oscura, se puso los pequeños pendientes que su hijo adoraba jalar cuando era un bebé, y usó el perfume antiguo, aquel que solía llevar en las noches de gala, cuando aún era recibida como una dama. Pero ya no había bailes, ni cenas, ni abrazos, solo quedaba un vacío cada vez más presente, y la necesidad urgente de entender por qué todo había llegado hasta allí. Con pasos lentos, Anna fue hasta el escritorio y abrió el cajón donde guardaba cartas antiguas. Leyó algunas, otras solo las acarició. Revivió con los dedos lo que su corazón ya no podía sentir con claridad, los billetes apasionados de Vronsky, las primeras cartas intercambiadas con Karenin, un dibujo infantil de Seryoza con su nombre, escrito torpemente. Todo aquello gritaba una sola pregunta: ¿dónde fue que todo se perdió? Y entonces escribió, no como quien espera respuesta, sino como quien necesita sacar aquello que nunca tuvo el valor de decir. Mi querido Seryoza, si algún día estas palabras te encuentran, que sepas que te amé más que a mí misma, que cada elección equivocada nació del deseo de ser completa,
y no de perderte. Pero a veces, el amor es confuso, y aunque uno quiera proteger, termina hiriendo. Aunque uno quiera estar cerca, la vida nos empuja lejos. No entenderás esto ahora, tal vez nunca, pero si algún día sientes mi ausencia, cierra los ojos y escucha mi corazón en el viento. Porque siempre estaré ahí, siempre. Terminó la carta con las manos temblorosas, la dobló con cuidado y la colocó entre las páginas de un libro, aquel que leía antes de que todo comenzara, cuando aún creía que el amor bastaba. Después, escribió otra, esta vez para Karenin. Fui débil en muchos momentos, fui fuerte en otros, pero nunca dejé de ser humana, nunca dejé de intentarlo. Y aunque el mundo me juzgó, lo que más me dolió fue tu silencio, no por mí sino por nuestro hijo. Él merecía ver otra forma de amor, esa que perdona, que escucha, que acoge. Yo fallé, pero tú también, y esto no es un reproche, es solo un ruego, no por mí, sino por él. Ámalo de una forma que no lo haga repetir mi historia. No sabía si alguna vez aquellas cartas serían leídas, pero necesitaba dejarlas, como vestigios, como rastros, como testigos de que había existido. Durante el resto de la mañana, Anna caminó por la casa como quien se despide, tocó el borde de la cortina, el respaldo del sillón, la barandilla de la escalera. Todo adquiría una importancia solemne. Vronsky no estaba, no había dejado aviso, no había enviado recado, llevaba 2 días fuera, y eso ya no era una sorpresa. Se sentó en el jardín por un momento, cerró los ojos, sintió el viento en el rostro, y pensó, si alguien me amara ahora, solo por quien soy, tal vez todo cambiaría, pero el mundo estaba en silencio. Y en ese silencio, comprendió algo cruel, la petición de perdón que tanto esperaba de Vronsky, de Karenin, de la sociedad, e incluso de su hijo, jamás llegaría, porque el mundo no perdona a las mujeres que aman demasiado, eligen caminos torcidos, se atreven a poner el corazón por encima de las reglas. Anna amaba con fuerza, con todo lo que tenía, pero amar no fue suficiente, y ahora solo le quedaba convivir con eso, con la ausencia de las palabras que tanto necesitó oír, con el eco del amor que dio y que no volvió, con el peso de una historia que todos juzgaron, pero que nadie quiso comprender. Era el comienzo de un final silencioso, el momento en que hasta la esperanza se cansa de esperar. Al final de aquella tarde, el cielo de San Petersburgo estaba teñido de un rojo pálido, como si hasta el horizonte estuviera exhausto. Anna caminaba por las calles con pasos ligeros, casi flotando, como quien ya no carga el peso del cuerpo. Había una serenidad extraña en su rostro. No era paz, era rendición. La gente pasaba a su lado, apurada, inmersa en sus rutinas o en sus propios dramas, sin imaginar que allí, frente a ellos, caminaba una mujer al borde de sí misma. Ya no había lágrimas en sus ojos, ni súplicas, ni rabia. Solo quedaba el silencio, ese que se instala cuando ya se han dicho todas las palabras, intentado todos los caminos, y ninguno llevó de regreso al amor. Anna no dejó notas de despedida, no cerró cajones, no ordenó la casa. ¿Por qué? Para ella, el mundo ya no pedía explicaciones. Ya había decidido el papel que ella representaría en la historia, el de la mujer que se atrevió demasiado. Se detuvo frente a la estación de tren, la misma estación donde todo comenzó, donde miró por primera vez a los ojos de Vronsky, donde, quizás, el destino le ofreció una oportunidad y ella, sin saberlo, aceptó el billete equivocado. Las ruedas de los trenes chirriaban, el vapor subía denso en el aire, había voces, ruido, prisa, pero dentro de Anna, todo era silencio, absoluto. Caminó por el andén como quien regresa a un lugar sagrado, pero no había reencuentro, no había espera, no había ya nadie. Mientras los trenes llegaban y partían, se sentó en un banco y observó la vida continuar, observó parejas abrazarse, niños reír, mujeres ser llamadas por sus nombres y no por sus pecados. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Anna miró hacia adentro y tomó una decisión sin gritos, sin cartas, sin audiencia. No quería venganza, no quería castigo, solo quería el fin del dolor. Quería no sentir más, porque cuando el amor se transforma en veneno, cuando la añoranza se vuelve alucinación, cuando hasta la propia imagen en el espejo parece acusar, la única salida que muchos ven es el silencio.
eterno. Anna caminó hacia las vías como quien atraviesa un portal, como quien entiende que, si el mundo no va a abrir espacio para su existencia, entonces tal vez sea ella quien deba renunciar al mundo. Cerró los ojos, y en ese instante final, quizá vio a su hijo corriendo hacia ella, o escuchó una voz suave, llamando su nombre con ternura, o recordó a sí misma, niña, soñando con el amor en algún jardín. Fue un gesto breve, rápido, pero cargado con siglos de dolor de todas las mujeres que alguna vez fueron juzgadas por amar demasiado. Y luego, silencio, un silencio que se extendió como niebla, que envolvió las vías, que atravesó el corazón de quienes alguna vez la conocieron, pero que el mundo, como siempre, pronto ahogó con nuevos ruidos. Anna Karenina se convirtió en más que un nombre, se volvió símbolo, se volvió herida, se volvió advertencia. Y tú, que has llegado hasta aquí, tal vez ahora comprendas que esta no fue solo una historia de amor, fue una historia de soledad, de resistencia, de abandono, de una mujer que pidió amor y recibió silencio, y por eso, incluso tantos años después, aún nos duele tanto. La muerte de Anna Karenina no fue titular en los periódicos de la élite. No hubo coronas de flores de familias nobles, no hubo discursos, homenajes, ni llantos públicos. La sociedad, tan rápida para juzgarla en vida, fue aún más veloz para olvidarla en la muerte. Para muchos, ella era solo la mujer que se arrojó a las vías del tren, un escándalo más cerrado, una historia incómoda silenciada, una mancha que se borra hasta desaparecer al menos ante los ojos de quienes prefieren fingir que no vieron nada. Pero hubo quienes lloraron, no en voz alta, no en público, sino en silencio, el mismo silencio que Anna cargó durante tanto tiempo. Karenin recibió la noticia con un semblante impenetrable. Como siempre, no mostró desesperación, tampoco tristeza, simplemente ordenó que se organizaran los trámites, cuidadosamente, sin que la noticia se propagara demasiado, sin que la imagen de la familia se viera aún más manchada. Pero esa misma noche, encerrado en su despacho, se permitió un instante de verdad, abrió el cajón, tomó una de las cartas que Anna había escrito, una de esas que jamás tuvo el valor de leer, y lloró, no por amor, sino por culpa, por la parte que le correspondía en el dolor de aquella mujer. Bronsky, al saber de la tragedia, se derrumbó. Durante días, no habló con nadie, se encerró en una habitación de hotel, rechazó comida, rechazó visitas, se rechazó a sí mismo. ¿Por qué lo sabía? Sabía que había fallado, que no la sostuvo cuando más lo necesitaba, que permitió que el peso del mundo cayera sobre ella, sola, y cuando finalmente reapareció, con el rostro abatido y los ojos hundidos, le dijo a un amigo cercano, ella murió por mi culpa, y yo sigo vivo. Eso es todo lo que necesitas saber. Poco tiempo después, se alistó en una misión militar, peligrosa, casi suicida, no para demostrar nada, sino porque, en el fondo, ya no encontraba sentido alguno en continuar, y el hijo, Beseryoza, durante años, escucharía hablar de su madre en susurros. Loca, decían algunos, débil, decían otros, pero él lo sabía, sabía que había amor, sabía que, aunque no comprendía, sentía la ausencia de algo que nadie más podía ofrecerle. Un día, ya adolescente, encontraría las cartas escondidas de Anna, y, al leer cada palabra, entendería que aquella mujer que todos intentaron borrar, lo amaba con una fuerza mayor que cualquier norma. Anna Karenina tuvo un funeral sencillo, pocos presentes, ningún símbolo de quién realmente fue, ninguna flor que llevara su nombre con dignidad, pero en el alma de quienes la conocieron de verdad quedó la huella, porque fue más que una mujer que amó, fue una mujer que rompió, que quebró las cadenas del deber, aún sabiendo que quizá no sobreviviría fuera de ellas, e incluso, en su partida, nos dejó una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Cuántas mujeres deben morir en silencio para que el mundo aprenda a escuchar lo que ellas dicen en voz baja? Todos los días, no hubo funeral digno, pero hubo duelo, hubo añoranza, y hubo recuerdo, y, a veces, ser recordada, ya es una forma de vencer. El tiempo pasó, las carrozas fueron reemplazadas por automóviles, los salones de baile dieron lugar a cafés modernos, la ropa cambió, los valores se adaptaron, pero su nombre permaneció, Anna, no como escándalo, no solo como tragedia, sino como un espejo,
un recordatorio silencioso e incómodo de todo lo que tantas mujeres aún viven, siglos después, porque la historia de Anna Karenina no terminó con su último suspiro. Siguió viva en las preguntas que nunca dejaron de hacerse. ¿Por qué amar sigue costando tanto para las mujeres? ¿Por qué aún deben elegir entre la pasión y el respeto, entre la maternidad y la libertad, entre lo que sienten y lo que esperan de ellas? A Anna la llamaron adúltera, loca, débil, pero, en el fondo, era simplemente humana, llena de deseo, de dudas, de esperanza, de contradicciones que habitan en todas nosotras. Amó con valentía, amó con desesperación, amó hasta el final. Y fue castigada por ello, pero su dolor no fue en vano, porque cada mujer que lee su historia, o que ve su vida contada en las pantallas o susurrada en las páginas de los libros, reconoce un pedazo de sí misma, un silencio familiar, una angustia conocida, un amor que también dolió. Seryoza creció, y aunque el mundo intentó reescribir la historia de su madre, él siempre supo. Lo supo por la mirada, por la ausencia, por las palabras que encontró. Demasiado tarde, pero que aún así llegaron. Se convirtió en un hombre sensible, alguien que nunca aprendió a odiar, que jamás repitió el silencio de su padre, que nunca olvidó a aquella mujer de ojos tristes y sonrisa dulce, que un día lo abrazó con tanta ternura que, aun sin recordarlo con claridad, nunca pudo borrar. Y Bronsky regresó de la guerra, herido, más viejo, con la mirada apagada. Intentó vivir, intentó olvidar, pero cada vez que oía un tren, cerraba los ojos y veía su vestido, su mirada, el adiós que nunca fue dicho. Pasó el resto de su vida en silencio, viviendo, como quien ya no quiere estar, cargando el nombre de Anna como una cicatriz invisible que nadie veía, pero que sangraba cada noche. Y el mundo siguió adelante. Pero Anna se quedó en los libros, se quedó en los corazones, se quedó en las mujeres, que se atreven a amar con verdad, e incluso cuando todo está en contra. Se quedó en las miradas que desafían reglas, en los gestos que eligen el amor, aún con miedo, porque la herencia de Anna no es su muerte, es su intensidad, es su entrega, es el derecho a sentir, a desear, a equivocarse y aún así ser digna de compasión. Y tal vez, si hoy pudiera hablarnos, diría solo esto: no me juzgues, entiéndeme. ¿Por qué? En algún momento de tu vida, tú también amaste a alguien, más allá de lo que podías, y por eso ella sigue entre nosotros, no como leyenda, sino como verdad, como una mujer real, llena de fallas y llena de amor. Hay historias que el mundo repite con orgullo, las de los héroes victoriosos, los amores que terminan con aplausos, las parejas que se reencuentran en el último segundo y viven felices para siempre. Pero, ¿y las otras? Las historias rotas, las que terminan en silencio, las que dejan cicatrices profundas en quienes se quedaron, las que revelan cuán frágiles somos cuando amamos más de lo que podemos soportar. La historia de Anna Karenina no encaja en el molde de la felicidad simple. Ella no fue la mujer que lo superó todo, que reconstruyó su vida, que volvió a encontrar el amor. Fue la mujer que cayó y no volvió a levantarse. Y por eso, muchos prefieren no contarla, porque incomoda, porque desordena, porque obliga a mirar hacia adentro, hacia ese tipo de amor que, cuando se niega, nos vacía, hacia los lazos que asfixian, hacia las renuncias que se exigen a las mujeres, hacia la soledad que enfrentan cuando el mundo decide que ya no merecen ser escuchadas. Pero es justamente por eso que su historia necesita ser contada, con todos sus dolores, con todos sus silencios, con todas sus decisiones difíciles. Porque lo que vivió Anna, miles lo siguen viviendo. Mujeres juzgadas por amar fuera de las normas, calladas cuando se atreven a desear más de lo que les fue permitido, obligadas a sonreír mientras se deshacen por dentro. Anna fue escrita por Tolstói, con palabras del siglo XIX, pero la verdad que lleva atraviesa los siglos. Ella es la mujer que fue castigada por sentir demasiado, que lo perdió todo por seguir al corazón, que suplicó por afecto y recibió frialdad, que extendió la mano y fue dejada sola. Y quizá por eso, aún hoy, cuando escuchamos su historia, algo dentro de nosotros se mueve, porque no se trata solo de ella, se trata de nosotros, de nuestras caídas silenciosas, de los amores que nos consumieron, de los juicios que nos marcaron. Anna no murió para ser olvidada, murió porque el mundo no supo acoger su dolor, y nosotros, al escuchar su historia,
tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, de mirar con más compasión, de escuchar con más profundidad, de entender que no toda historia necesita terminar con flores y velos blancos para ser verdadera. Hay historias que terminan en silencio, pero resuenan para siempre, y la de Anna Karenina es una de ellas. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra, sentiste cada silencio, viste a Anna caer, día tras día, hasta desaparecer ante los ojos de todos y aún así, no ser realmente vista. Y ahora, quizás sientas un peso en el pecho, quizá estés pensando en alguien, o, tal vez, en ti misma, porque escuchar la historia de Anna Karenina es como oír un secreto que ya vive dentro de nosotros, es como abrir un cajón escondido donde guardamos sentimientos que fingimos haber olvidado, amores que no terminaron como esperábamos, pedazos de nosotras que se perdieron, intentando agradar a alguien, gestos que nunca fueron comprendidos, palabras que tragamos porque el mundo no sabría qué hacer con ellas. Anna no es un personaje lejano, es un reflejo, un recuerdo, una confesión. ¿Cuántas veces te has callado para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has sonreído para ocultar el dolor? ¿Cuántas veces sentiste que te ibas desvaneciendo dentro de una relación donde solo tú luchabas? ¿Cuántas veces escuchaste, estás exagerando, esto pasará? No hagas una tormenta de un vaso de agua. El dolor de Anna no está solo en el abandono, está en el intento desesperado de ser escuchada, de ser amada por completo, de ser aceptada con todos sus errores, miedos y deseos. Buscó eso en un hombre, en un amor, en un hogar, y cuando no lo encontró, se deshizo, como tantas lo hacen, en silencio, mientras siguen sonriendo al mundo. Esta historia, aunque trágica, no es una invitación a la tristeza, es una invitación a escuchar, a mirar más profundo, a ver quién está a nuestro lado y, tal vez, está gritando por dentro. Quizás sea tu amiga, tu madre, tu hermana, quizás seas tú, y si lo eres, quiero que sepas, no estás sola, tu dolor importa, tus sentimientos son válidos, y no necesitas apagarte para encajar en nadie. Anna no tuvo quien la sostuviera, pero nosotras, que escuchamos su historia, podemos ser ese sostén las unas para las otras, podemos romper ese ciclo, podemos aprender a preguntar más, a estar realmente bien, y estar dispuestos a escuchar la respuesta verdadera, porque a veces, todo lo que alguien necesita es saber que, si cae, alguien le tenderá la mano, que su historia no será solo susurrada en cenas frías, sino sentida, respetada, acogida, y que amar demasiado nunca debería ser una condena, sino una señal de valentía. Anna fue valentía, fue verdad, fue dolor, y ahora es memoria, memoria viva, en cada una de nosotras, en cada uno de ustedes que ha llegado hasta aquí. A pesar de todo, aún hay quienes creen, a pesar del silencio que calla, de la ausencia que grita, de la pérdida que desgarra, aún hay corazones que esperan, aún hay almas que aman incluso heridas. Anna Karenina fue sepultada por un mundo que no supo abrazarla, pero su historia jamás fue enterrada. Vive en las miradas de quienes anhelan ser vistos, en los gestos de quienes aman sin garantías, en los pasos de quienes insisten, e incluso cuando el camino duele. Y por eso estás aquí, porque, en el fondo, tú también crees que el amor a pesar de todo aún vale la pena. No el amor perfecto, no el amor de los cuentos simplificados, sino el amor real. Ese que desafía reglas, que atraviesa juicios, que no cabe en moldes, ese que es fuego y brasa, lluvia y desierto, presencia y nostalgia, grito y silencio. La historia de Anna termina donde tantas otras comienzan, en el vacío dejado por un sentimiento que no tuvo espacio para florecer. Pero tu historia, la mía, la nuestra aún se está escribiendo, y quizás, al conocer a esta mujer, a esta alma intensa que se atrevió a amar incluso en un tiempo que no lo permitía, hayas sentido despertar algo dentro de ti, un deseo de amar con más conciencia, de escuchar con más profundidad, de acoger con más ternura, de estar más presente en los pequeños gestos, porque a veces, salvar a alguien del abismo no requiere promesas, requiere solo presencia y escucha. Anna no tuvo eso, pero tú puedes darlo. Y también puedes recibirlo. La promesa que aún puede cumplirse es esta, que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero, necesita caber en el pecho de ambos, necesita ser ligero,
incluso cuando el mundo pesa. Entonces, al salir de este vídeo, llévate algo más que una historia. Llévate un recordatorio de que toda mujer que se atreve a amar merece ser escuchada, de que todo hombre que ama debe proteger, no controlar, y de que cada amor vivido con verdad es un milagro, aunque dure poco, aunque duela, aunque termine, porque el amor, cuando es amor de verdad, nunca desaparece, solo cambia de forma, de lugar, pero sigue viviendo en quien fue tocado por él, y ahora vive en ti, en tu recuerdo, en tu emoción, en tu deseo de seguir creyendo. Anna se fue, pero su historia quedó, ¿y tú la llevarás contigo desde ahora? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se conectó con esta historia. Tal vez hayas llorado, tal vez recordaste a alguien, tal vez sentiste que una herida antigua se reabría. Y quizás simplemente reconociste que, incluso en medio de la ficción, hay verdades que tocan demasiado profundo. Y ahora, necesito decirte algo. Tu historia aún está en construcción. Tú aún estás aquí, respirando, sintiendo, viviendo. Y eso es demasiado valioso como para olvidarlo. Por más difícil que sea la soledad, por más intensa que parezca la ausencia de alguien, por más profundo que esté tu corazón sumido en tristeza, la vida aún guarda capítulos que ni siquiera imaginas. Hay lugares que aún no has conocido, personas que aún no han llegado, amores que aún no te han reconocido entre la multitud, sonrisas que aún no han sido dadas, momentos que, cuando lleguen, harán que todo lo demás cobre sentido. Anna no tuvo con quien compartir su dolor, pero tú sí. Siempre hay alguien, incluso cuando la mente dice lo contrario. Y si hoy todo parece demasiado oscuro, da un paso. Solo uno. Busca a alguien. Habla, escribe, pide ayuda, porque no hay ninguna vergüenza en necesitar un abrazo. La verdadera valentía es pedir ser cuidado. Tu vida tiene un valor que tal vez aún no has descubierto, y hay quienes están listos para recordártelo si tú lo permites. La belleza de la vida no está en ser perfecta, está en volver a empezar, incluso sin ganas, incluso hecha pedazos. Y el amor, el amor aún puede llegar, puede surgir en cualquier café, en un reencuentro inesperado, o, tal vez, dentro de ti mismo cuando descubras que no necesitas otro corazón para validar el tuyo. Por eso, hoy, mi mensaje es simple: tú importas, eres único, eres digno de amor, y el mundo aún no ha visto lo mejor de ti. Por favor, quédate aquí. Si la historia de Anna te tocó, que sea un recordatorio, no un espejo. Ella se fue, pero tú estás, tú resistes, tú eliges vivir, y, te lo prometo, el amor más hermoso que vivirás aún no ha comenzado, pero llegará, cuando menos lo esperes. Quédate, por ti, por quienes te aman, por quienes aún van a amarte. Puede que hayas visto este video sola, acostada, en la oscuridad de tu habitación, con los auriculares puestos y el corazón apretado, pero la verdad es, no estás sola. Cada persona que pasó por esta historia, cada espectador que escuchó el nombre de Anna y sintió arder el pecho, forma parte de algo más grande. Aquí, en este canal, formamos una comunidad invisible de almas sensibles, gente que siente demasiado, que ya ha caído, que ya ha amado, que ya ha llorado en silencio para no ser escuchada, que ya ha tenido que seguir adelante con el corazón roto. Y es por eso que estamos aquí, para recordarnos unos a otros que el amor no es debilidad, es valentía, que llorar no es vergonzoso, es liberación, que pedir ayuda no es señal de fracaso, es señal de sabiduría. Las historias que contamos en este espacio no son solo entretenimiento, son espejos, son puentes, son abrazos en forma de palabras, y si en algún momento te sentiste vista, comprendida o acogida por esta narrativa, entonces algo hermoso ha ocurrido, un lazo se ha creado, una conexión ha nacido, y te invito a seguir aquí, con nosotros, porque vendrán más historias, más corazones serán tocados, y tal vez uno de ellos sea el tuyo. Y si puedes, dale me gusta a este video, compártelo, no para aumentar los números, sino para que más personas encuentren lo que tú encontraste aquí, un lugar de escucha, de emoción, de verdad, porque a veces, todo lo que alguien necesita para no rendirse, es escuchar una historia que diga, con delicadeza,
Te entiendo, y no estás sola. Y si hoy tú te sentiste así, entonces esta historia ya ha cumplido su propósito. Anna pudo haber sido silenciada por un tiempo, pudo haber sido olvidada. En los salones helados donde la reputación valía más que el alma, pudo haber sido juzgada, condenada y empujada a los rieles del olvido. Pero su voz no, su voz atravesó siglos, y ella llega hasta ti, porque mientras haya una mujer sintiéndose atrapada, incomprendida, asfixiada por amar demasiado, Anna vivirá. Ella será el recordatorio de que los sentimientos femeninos son profundos, legítimos, intensos y jamás deberían ser tratados con indiferencia. Ella nos muestra que el amor verdadero no siempre es ligero. A veces, es confuso. Tiene aroma a culpa, sabor a nostalgia y el peso de todo lo que no podemos decir en voz alta. Pero, aún así, es real, y solo quien ha amado así con todo el cuerpo, con toda el alma, con todo el riesgo, entiende lo que consumió a Anna por dentro. Ella nos enseñó que amar a alguien no significa renunciar a una misma, que la pasión sin apoyo puede volverse prisión, y que, detrás de cada mujer juzgada, existe una historia que nadie tuvo el valor de escuchar hasta el final. Y ahora que tú la escuchaste, ¿qué la sentiste? ¿Qué caminaste con Anna por cada estación de su dolor? Tú llevas algo sagrado. Tú eres guardiana de esta memoria, una nueva página que se está escribiendo, una nueva oportunidad de vivir el amor de otra manera, con más verdad, con más compasión, con más presencia. Y si, al final de esta historia, sientes un nudo en la garganta, respira hondo, deja que las lágrimas fluyan, si es necesario, pero después, levántate, tú estás viva, tú tienes elecciones, tú tienes el poder de no repetir los silencios del pasado. Que Anna te inspire a no callar nunca más, a buscar ese tipo de amor que acoge, no que exige, que sana, no que asfixia, y que, al mirar atrás, no veas solo una historia triste, sino la fuerza de una mujer que, aun destruida, hizo que el mundo sintiera, y eso nunca podrá ser borrado. Imagina, por un instante, que Anna hubiera tenido tiempo para escribir una última carta, no para pedir perdón, no para justificar sus elecciones, sino para decir, con la sinceridad que solo los corazones heridos conocen, lo que aún latía dentro de ella. Tal vez habría dicho, solo quería ser amada de verdad, no por la imagen que esperaban de mí, no por la apariencia que mantuve durante tanto tiempo, sino por quien yo era, con todos mis errores, mis pasiones, mis tormentas. Solo quería a alguien que me mirara y me viera. Quería poder ser vulnerable, sin ser castigada. Quería poder decir que tenía miedo y no ser ignorada. Quería haberme quedado, pero el silencio a mi alrededor gritó más fuerte que mi deseo de permanecer. No fui perfecta, pero fui sincera. Amé con todo lo que tenía, y me despedí con lo que me quedaba. Si estás leyendo esto, vive, por mí, por ti, por todas nosotras que amamos demasiado y fuimos olvidadas. Elige el amor que no exige que desaparezcas. Elige el amor que escucha, que espera, que se queda. Estas palabras tal vez nunca fueron escritas por Anna, pero viven en tantas otras mujeres, mujeres que no dejaron cartas, pero dejaron huellas, gestos interrumpidos, miradas que nadie quiso descifrar, gritos convertidos en silencio. Y ahora, la historia llega a su fin, pero no termina. ¿Por qué? Pues si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti fue tocado, y ese toque es lo que mantiene vivas a todas las Annas del mundo. Tú escuchaste, tú sentiste, tú te permitiste sumergirte, y eso, por sí solo, ya es sanación. Y recuerda, tú eres parte de algo más grande, de una comunidad que escucha, que acoge, que vive las historias no contadas, y encuentra en ellas motivos para seguir amando y viviendo. La historia de Anna termina aquí, pero lo que ella sembró en ti apenas está comenzando. ¿Te quedaste hasta aquí? ¿Escuchaste cada palabra? ¿Sentiste cada silencio? Y ahora, tal vez tengas el corazón hecho pedazos. Quizás, más completo que nunca porque entendiste que tu dolor no es solo tuyo. Tiene nombre, tiene forma, tiene rostro. Y también, tiene cura. La historia de Anna Karenina no termina en unas vías del tren. Termina en cada corazón que se atreve a sentir, en cada alma que, al escucharla, decide no repetir el abandono, no romantizar el control, no aceptar el silencio como respuesta. Lo que viviste aquí no fue solo un vídeo,
Fue un viaje, una inmersión, un reencuentro con sentimientos que quizá tú misma habías escondido. Y si lloraste, sentiste rabia, nostalgia o esperanza, felicidades, estás viva, estás sintiendo. Y sentir, en este mundo que vive anestesiado, es un acto de valentía. Pocos llegan hasta el final, pocos se permiten atravesar una historia como esta sin miedo a verse reflejados en ella, pero tú te quedaste, te entregaste, y por eso, quiero darte las gracias. Gracias por confiar, por sentir, por compartir este espacio conmigo y con miles de personas que, como tú, aún creen en el amor. Sí, porque al final, de eso se trata, de creer, incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando el corazón está herido, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. El amor no es una promesa de eternidad, es un compromiso de presencia, es decir, estoy aquí cuando el otro ya no cree en sí mismo. Es ofrecer silencio cuando el mundo solo grita, es saber irse y también saber quedarse. Por eso, antes de salir de este video, quiero pedirte una última cosa. Comenta aquí abajo la frase, yo creo en el amor, esa será tu firma emocional en este capítulo. Tu manera de decir, lo sentí, lo aprendí, sigo adelante. Y si esta historia te tocó, deja tu like. No se trata de números, se trata de compartir algo verdadero, porque tal vez alguien que esté al borde del abismo encuentre este video. Y, gracias a ti, decida quedarse. Compártelo con quien lo necesite, con esa amiga que siempre sonríe, pero tú sabes que oculta algo, con tu hermana, tu madre, contigo misma en otro tiempo. Y suscríbete, sí, suscríbete a este canal, pero no solo por mí, suscríbete por ti, para que, con cada nueva historia, tengas un lugar al cual regresar, un refugio, un espejo, una compañía. Cada video aquí será una nueva oportunidad para verte, para sanar, para recordarte que el dolor no tiene que ser solitario. Ahora, cierra los ojos, respira profundo, siente todo lo que esta historia te ha traído, y luego, sonríe, aunque sea apenas, aunque sea en silencio, porque, a pesar de todo, aún estás aquí, y eso es el comienzo de algo hermoso. Hasta la próxima historia.